ustedes quieren ir por el camino legal ante el mundo, pero el pueblo no aguanta eso. ¿Qué pasará el 12 de noviembre? Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano, ese Beat Cuisa que escribe, yo creo, Beat Cuisa, que la mayoría del pueblo venezolano sí quiere ir por el camino legal, el camino constitucional. Eso es lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano. Por eso los venezolanos hemos demostrado tanta paciencia. Ha sido un ejemplo para el mundo la paciencia del pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano quiere encontrar una solución en paz. Todos los venezolanos queremos que la solución sea pacífica, democrática, constitucional y electoral. Ahora, ¿qué va a pasar el 12? Yo le pediría, esperemos el 11. El 11, el 12, ese viernes, sábado, domingo, y mañana vamos a hacer anuncio, mañana miércoles, para que el país esté, para que todo el país tenga puesta su atención, para que los venezolanos sepamos que inmediatamente, si el gobierno no hace, se burla una vez más del pueblo venezolano, se burla del Papa, que inmediatamente haya una respuesta por parte de nosotros los venezolanos, una agenda que tenemos de lucha la cual tenemos que participar, porque si no participamos y simplemente somos espectadores y no somos protagonistas, no se da el cambio que nosotros queremos. Entonces yo le pediría a quien escribió ahí, espere el día 11, esperemos el 11. Y el 11, mañana haremos algunos anuncios, no quiero adelantarme a mañana, me disculpan, porque tenemos esa actividad convocada mañana donde vamos a decir clarito, aquí está. El gobierno no puede decir que esto requiere tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Qué requiere tiempo? ¿Volver al hilo constitucional? ¿Cómo fuera la situación si fuera al revés? Tendríamos al gobierno presionando para que en cuestión de horas la unidad diera respuesta. Entonces esto no es un tema de tiempo, señores. La crisis económica, sí hay que hablarle con la verdad a la gente, la crisis económica no se resuelve de aquí al 11, pero la crisis política y los gestos y las señales claras no requiere de meses, ni requiere de semanas, es cuestión de unos días, que fue el tiempo que se pidió para poder detallar cuáles son las señales. El 4 de diciembre se le vence el periodo de 2 rectoras. ¿Es que cuándo se va a elegir? ¿El año que viene? ¿Y por qué? O el caso, por ejemplo, de Amazonas. ¿Cuántas decisiones no ha sacado el Tribunal Supremo y por qué en el caso de Amazonas no ha dado respuesta? Porque no han tenido la voluntad política. Usted sabe, antes de darle paso a la llamada telefónica, en Venezuela, aquí en nuestro país, los presos los soltaron, ni siquiera con decisiones de un tribunal. Las decisiones del tribunal llegaron después. Los presos que liberaron, los 5 presos que salieron, fue con una llamada telefónica. Salieron en la noche, mira, libera a fulano, libera al otro. No fue con una decisión, una audiencia en el tribunal, o el tribunal tiene que, va a haber despacho del tribunal y entonces el tribunal, no, todo fue con una llamada telefónica. Entonces, mire, esto o hay resultados para decir que hay diálogo. No es que sí, pero no. No, los venezolanos no podemos seguir perdiendo el tiempo. La inflación en Venezuela, la canasta alimentaria, todavía no tenemos el precio calculado de octubre. La canasta alimentaria, en el mes de septiembre, la canasta alimentaria familiar llegó a 405.452 bolívares. 405.452 bolívares. Ya anunciaron que viene el billete de 500 y de 1.000. ¿Para qué sirve un billete de 2 bolívares hoy en nuestro país? ¿Para qué sirve un billete de 5 bolívares, de 10 bolívares? De 20 bolívares. ¿Qué hace una persona con un billete de 2 bolívares? Antes pagaba, por ejemplo, usted pagaba el pasaje. Ahora el pasaje es 80 bolívares. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace una persona? En estos días yo veía en las redes una cava que la forraron de billetes de 2 bolívares. Entonces, el país, la economía es una bomba que puede estallar. Porque la inflación, además, en Venezuela, que se lo hemos dicho, se lo dije, hoy tuve la oportunidad de conversar con el cardenal que sale a Roma, el cardenal
Porras, recién nombrado cardenal, la economía en Venezuela ya está superando el 1% diario. 1% diario. En Colombia, poniendo como referencia a Colombia, 5 días de inflación en Venezuela son un año de inflación en Colombia. Comparemos además los salarios de América Latina con el salario de un trabajador venezolano. La economía es una bomba, entonces nosotros no podemos pasar semanas viendo bien. Ese es otro espacio de lucha, sí, pero cuidado, porque una de las cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar es que pareciera que si hay esto, no hacemos lo otro, ¿no? Tenemos que hacer aquí, hacer allá y hacer en todos lados. Y eso depende, por supuesto, también de nosotros. Eso depende también del liderazgo político, pero también depende, por supuesto, de los venezolanos, de todo. Vamos a darle paso a una llamada telefónica. Son las 7:22. Adelante. Manuel. Sí, buenas noches. Buenas noches, gobernador. Te habla Andrés Cámara. Yo soy estudiante de Comunicación Social en la escuela de la UCED. Mire, completamente de acuerdo con lo último que acaba de decir sobre lo económico, sobre lo que hay que hacer, pero mi llamada hacia ustedes un poco más hacia tomar conciencia, ¿no? Porque considero que el venezolano no tiene memoria y que quizás se nos está olvidando todo lo que sufrieron los estudiantes en el año 2014, todas esas personas que fueron fallecidas y que todavía no se sabe qué va a pasar con esos juicios, con el 2015, qué pasó con estas elecciones que el gobierno todavía no acepta. Ahorita en este 2016 el revocatorio ya no se sabe qué va a pasar, y creo que si aceptamos esto que está proponiendo el gobierno hacia las elecciones generales, vamos a seguir dándole plazo a todo esto. ¿Y qué va a pasar? Entonces, mi llamado a conciencia es que usted bien sabe, en las marchas que usted mandó a convocar, en la toma de Venezuela y la toma de Caracas, por lo menos acá en Caracas, estoy seguro que más de 1 millón de personas salieron a la calle. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó de ahí? O sea, ahí fueron personas enfermas, fueron personas pobres, fueron personas que perdieron su vida a hacer cola para comprar comida cuando no pasó nada. Entonces ahora estamos sentados en una mesa de diálogo con el mismo ente que es corrupto, que le dio de baja a todos los estudiantes, y yo entiendo que usted como político quiere sentarse a mantener un diálogo con el Vaticano, un órgano tan importante de lo que es lo diplomático, pero ¿qué va a pasar después de ahí? O sea, van a haber soluciones políticas, van a haber soluciones económicas. O sea, mi pregunta en sí es que, y mi llamada a la reflexión, el pueblo venezolano, la gente muy pobre y todo el mundo en general, no puede aguantar hasta un 2017 para unas elecciones generales, porque lo que nosotros estamos buscando son resultados ya, porque usted mismo lo dijo, la inflación va a ser cerca de 1.300%, un pasaje en 80 bolívares, ahorita se viene un aumento de sueldo que no vale para nada. ¿Qué va a pasar? Entiendo que usted dice que el anuncio es para el próximo 11 de noviembre, pero mi llamado es, por favor, a que ustedes cuentan, como ustedes bien lo dicen, un 80% de apoyo de todo el pueblo venezolano. Por favor, tomar las medidas con respecto a eso. Hasta luego. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Sobre un tema, por ejemplo, hacer un planteamiento. ¿Por qué el gobierno no cambia a uno de los que tienen ahí de vocero e incorpora, por ejemplo, al general en jefe Padrino López? Yo creo que sería muy importante que la Fuerza Armada esté allí representada. Sería importante que la Fuerza Armada, porque cualquier proceso de diálogo, de solución en el país, sin duda alguna, la Fuerza Armada tiene un rol que cumplir. La Fuerza Armada es la que lleva el Plan República, que resguarda los procesos electorales en nuestro país. La Fuerza Armada hoy está involucrada en la economía. La Fuerza Armada la tienen involucrada prácticamente en todas las áreas de la vida de los venezolanos. Bueno, ahí debería, por ejemplo, estoy seguro que sería más útil que saquen o sale alguno de los hermanos Rodríguez. Uno de ellos, por ejemplo, me dicen que el señor Jaguar ni dijo ni una palabra el día de la reunión, o dijo 2 cosas, no dijo más nada. Bueno, saquen a ese señor y pongan al general Padrino López, que la Fuerza Armada esté representada eventualmente en una mesa de diálogo, para que la Fuerza Armada selle los compromisos, que exista la Fuerza Armada esté allí y se comprometa también
en que se restituya el hilo constitucional, en la necesidad de que los venezolanos podamos tener un proceso electoral, porque la soberanía, como bien dice el artículo 5, no lo podemos olvidar, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio. Ahí está el artículo 5. ¿Y quiénes son garantes, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, quiénes son los garantes de esta Constitución, o deberían serlo? La Fuerza Armada. Es una propuesta que nosotros deberíamos llevar, que se incorpore, que saquen uno de estos, de los 4 estos que están allí, que son lo mismo, y por lo visto uno solo de ellos es el que habla, y que se incorpore el general Padrino. Allí debería estar el general Padrino, como representante, como la persona de más jerarquía dentro de la Fuerza Armada. Y después, Manuel, para darle paso a otra llamada telefónica, los venezolanos queremos un diálogo con resultados. ¿Por qué los que queremos cambio acudimos a esa reunión? Porque nosotros fuimos, y no se dejen confundir por la comedia que siempre monta este gobierno, quienes pedimos y quienes invitamos, y el gobierno aceptó, porque recuérdense ustedes que los expresidentes fueron invitados por el gobierno, y nosotros, habiendo sido invitados por el gobierno, los expresidentes, nosotros dijimos, mire, esos son invitados del gobierno, nosotros queremos a alguien que sea imparcial, y para nosotros esa imparcialidad la representa la Iglesia, y nosotros, el Vaticano está dispuesto. Nosotros invitamos al Vaticano. El Vaticano, quienes lo invitamos, fuimos nosotros. Si nosotros invitamos al Vaticano y viene el Vaticano, ¿cómo nosotros no íbamos a ir? Ahora, Manuel, el estar allí discutiendo, luchando, planteando delante del Vaticano, en representación del Papa Francisco, en el que yo confío en el Papa, y yo soy creyente, si yo soy católico, tengo que creer en la Iglesia de la que formo parte. Porque al final, si no manejamos un doble discurso también, usted va y busca la ayuda del Papa, y entonces después el Papa le dice que sí, y usted entonces después dice que no. O sea, tenemos que ser serios en esto. Los no serios son los del gobierno. Entonces, nosotros que invitamos al Vaticano, viene el Vaticano, nosotros vamos, y allí hacemos nuestro planteamiento delante del representante del Papa. Ahora, Manuel, toda la agenda, el jueves los estudiantes se van a movilizar en todas las universidades del país. Nosotros tenemos que respaldar la movilización de los estudiantes. Los médicos tienen que movilizarse, los trabajadores de la salud, los trabajadores del transporte, todos los trabajadores sociales en nuestro país, los empleados públicos, todo el mundo en Venezuela tiene que movilizarse para hacer sentir su voz. No esperar que la Mesa de la Unidad lo convoque para que usted reclame lo que por justicia le corresponde, porque entonces ahí sí entramos en una pasividad, y ahí sí el gobierno dice, yo pasé el temporal, yo ya me salí con Maduro cree que ya pasó el revocatorio, él ya cree que ya se salvó. No, compañero, el revocatorio, la Constitución no le establece al revocatorio una fecha de vencimiento, no señor, el revocatorio está allí, y nosotros no tenemos por qué renunciar al revocatorio. El revocatorio es el único proceso que está allí, que está en la Constitución, que no requiere ninguna enmienda, que el gobierno lo secuestró y el gobierno tiene que liberarlo.